nosotros Gabriel Astrovsky, que habitualmente lo vemos con otro escenario. Gaby, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, Facu, ¿cómo va? Nuestro hombre allí en Medio Oriente, en Israel, en lo que se está viviendo justamente allí. Hay novedades de último momento, Gaby, porque hay una invasión ahora, ¿no? Exactamente, hubo en las últimas horas un ataque del ejército israelí sobre territorio de Yemen, precisamente en la ciudad de Ensan, en la capital de Yemen, donde, según dichos del propio Benjamín Netanyahu, el ataque responde a toda la serie de 6 ataques que los hutíes del Yemen realizaron sobre el territorio israelí durante la última semana y media. Bien. Esto es habitual, se da, es decir, recién conversábamos un poco en la pausa con Gabriel Astrovsky, repito, a quien siempre vemos desde la posición en la que transmite para el Grupo América, todo lo que se va viviendo allí en Medio Oriente. ¿Están viviendo en guerra, Gaby? Estamos viviendo en guerra. La realidad es que sí, tal vez en determinados puntos del país se vive, como decíamos recién, tal vez se puede vivir un poco con cierto aire de normalidad, más en un lado que en otro, pero la realidad es que hace 1 año y 2 meses Israel está viviendo en situación de guerra más constante. Compleja la situación en el norte y en el sur, por las fronteras, por los límites, por la cercanía incluso de la posibilidad bélica de llegar con armamento, ¿no? Exactamente, en el sur definitivamente sí, en base a lo que ¿Qué fue el zona ataque. es esa? El sur es toda la zona de Ashdod o Ashkelon para abajo, lindante con la Franja de Gaza, hacia el este de la Franja de Gaza, que en realidad es la zona que fue mayormente afectada el 7 de octubre del 23, cuando el grupo Hamas ingresó en Israel. Y estás hablando de una zona en la cual la gran mayoría de la gente todavía no pudo volver a sus hogares. Primero porque no están reconstruidos los hogares, segundo también por y al una norte cuestión de seguridad. Limita con Líbano. Y al norte toda la parte que limita con Líbano, la parte de Metula, Roshan y Kra, pero ahí hay una frontera que es una frontera donde está Naciones Unidas, si no me equivoco. Bueno, arriba. Justamente sí, tenés toda la parte de la línea azul, donde estaba toda la parte de Naciones Unidas, que desde el 8 de octubre del año pasado empezó su retirada, cuando Hezbollah empezó de manera solidaria con Hamas a atacar al norte de Israel, y cuando Israel empezó a contestar a los ataques de Hezbollah, lo primero que hizo Naciones Unidas fue, de alguna manera, correrse para salvaguardar a los cascos azules y dejar libertad de acción tanto a Hezbollah como a Israel. Gaby, en las últimas horas se había hablado de un acercamiento de posiciones entre Hamas e Israel. Y estas negociaciones parecen haberse caído. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo viene eso? Mirá, Pablo, la realidad, lo que se sabe oficialmente es que las conversaciones sí continúan, que sí se están llevando a cabo, sobre todo con la mediación de Qatar y de Egipto. Hubo un comunicado de parte de los emisarios de Hamas en las últimas 24 horas respecto de la situación que dice que ellos pretenden seguir conversando, pero que empiezan a congelar de alguna manera ese diálogo en tanto y en cuanto Israel vuelve a pedir determinados requisitos para ese alto el fuego que jamás no está dispuesto a ceder. Básicamente, los puntos que están en mayor discusión son, el primero y principal, los secuestrados. La cantidad de secuestrados que pretende Israel que se devuelvan, que son los 100, y la cantidad que jamás pretende devolver, que es una lista de entre 30 y 34 personas. Y por el otro lado, la situación de Rafah, del límite entre la Franja de Gaza y Egipto, que Israel volvió a controlar durante los meses de guerra y que jamás está pretendiendo que Israel retroceda, se salga, y es uno de los puntos más sensibles y de mayor discusión. Con respecto a los detenidos que tiene Israel, o los que ellos dicen presos políticos, terroristas, lo que fuere, ¿también hay dudas sobre esos números, lo que debería entregar Israel? Mirá, el número que está manejando Israel hablaban en este de cerca momento, de 5.000. el número que está manejando Israel, 5.500, entre 5.500 y 6.000, es el total de prisioneros palestinos que están alojados en cárceles israelíes. Sí, que vale, eso te iba a decir, vale la pena destacar que están legalizados. Totalmente. Cada familia sabe dónde está cada preso. Es decir, totalmente. Esa es una situación muy distinta a la de los rehenes. Esa es la diferencia. Muy grande. Hamas tiene 100 secuestrados, personas que tomó por asalto y que se llevó. No se sabe cómo están. De las que no se sabe cómo están, de las que no se sabe cuántas están con vida y cuántas han sido asesinadas, de las que no se sabe absolutamente nada más que cualquier relato que aquellos secuestrados que fueron liberados a lo largo de este año
pudieron decir, yo estuve con tal y lo vi. Ahora, yo estuve con tal y lo vi en noviembre del año pasado. En este momento no se sabe cuál es el estado. Lo poco que se reconstruye de los todavía secuestrados es porque algún liberado dijo lo vi con vida en noviembre. En noviembre o en enero pasado, no ahora. Y por el otro lado tenés los prisioneros que... Contame algo, contale un poco a la gente, porque me parece importante darle una dimensión de cómo una familia argentina vive allá en medio de todo esto, de qué tratamiento hay en los medios de este tema. Es un tema constante, uno se despierta y se acuesta hablando de esta situación, de la guerra, cómo se trabaja, vos tenés chicos chiquitos, cómo se trabaja como papá, como mamá, como familia, para contener a los más chicos, para explicarles que esto está pasando en esta parte del mundo, porque en definitiva el mundo habla de Israel, el mundo habla de Ucrania y de Rusia, y no muchas veces paramos la pelota en la locura que vivimos para pensar que el mundo está en guerra. El mundo está en guerra definitivamente, y vos sabés, Facu, y esto es algo que decimos siempre a través de las salidas y de los diferentes programas en la programación de A24, me es muy difícil no hacer la separación respecto de lo que ocurre en las diferentes zonas del país. No es la misma situación del sur y del norte que del centro. Yo estoy en el centro del país y afortunadamente se vive como cierta normalidad. Tus chiquitos van a la escuela, vas al supermercado. Exactamente, yo puedo subirme al auto para ir a trabajar. Gaby, y lo haces cuando te subís al auto, esta cuestión tan normal que destacás algo que por supuesto es normal para cualquiera que nos esté viendo, ¿lo haces con temor? ¿Lo haces pensando que algo puede suceder? ¿Lo haces con precauciones? ¿O sentís que se ha normalizado y se ha naturalizado también eso? Vos sabés que, a ver, no sé tanto si es la palabra temor o precaución y estar siempre alerta. Porque digo, temor uno puede tener si tenés miedo que te vengan a robar el auto cuando estás parado en un semáforo. No es ese temor. Pero sí es el estado de alerta permanente de estar tal vez andando en una autopista y que las sirenas del teléfono te empiecen a sonar. Ustedes lo han visto varias veces. Una app, yo tengo una aplicación en el teléfono. En tu teléfono que como llega un mensaje de WhatsApp o una notificación de una alerta de algo, a vos te llega la notificación de una sirena sonando en determinada zona y de repente vos venís transitando por Tel Aviv, que es una ciudad hermosísima, muy europea, parece. Total. Siempre la comparo con Barcelona. Totalmente. O con Miami, con algunos lugares de Miami, y venís andando y te suena una alarma y de repente 10 cuadras más adelante sabés que hay una complicación. Exactamente, o en el lugar donde vos estás andando o donde estás detenido en el tránsito. Es tremendo, Tel Aviv es una ciudad como Barcelona, como Buenos Aires, que a determinadas horas pico estás en medio de una autopista y no te movés con el auto y podés tardar 1 hora para hacer 20 kilómetros. Y en ese momento te puede sonar una sirena y tenés que tener la precaución de bajarte donde estés. Vos me preguntabas, ¿qué cosas naturalizamos? Perdón, arriba de una autopista parás el auto y te bajás. Exactamente. Y se baja todo el mundo. Tiene que bajar todo el mundo. Gaby, vos sos porteño también, pero General Paz, vos venís transitando por General Paz o por la Lugones. Suena la aplicación, la gente para el auto, se baja y busca un refugio. Si vos tenés, según donde estés, vos tenés determinado tiempo para refugiarte. En Tel Aviv tenés 1 minuto y medio. Si vos estás en medio de la autopista y sabés que en ese 1 minuto y medio podés llegar a la banquina y esconderte, lo haces. Si el tránsito no te permite y estamos todos los autos detenidos en todos los carriles, te bajás del auto con la llave, que eso es algo que naturalizamos. Empezás a viajar con la llave del auto encima del bolsillo, como para no olvidarte del auto abierto, y correr hasta la banquina lo más lejos que puedas de los autos y refugiarte ahí, al aire libre, boca abajo, tirado en el piso, con las manos cubriéndote la cabeza. Pregunta, ¿cómo lo viven tus hijos que también cuando están en la escuela puede haber una sirena, puede haber una alarma y también se tienen que ir a refugiar? Eso es parte de lo que también naturalizaron los chicos, y a mí como argentino, digo, tal vez la opinión de alguien que nació ahí y vivió constantemente en una situación de posible conflicto lo ve de otra manera, pero a los que venimos de otro lado del mundo nos cuesta más naturalizar, y a los chicos que llegaron ahí ya un poco más grandes también les cuesta naturalizar el hecho de tal vez estar en una hora de clase y tener que correr, o estar jugando a la pelota en un recreo y tener que correr hacia el área protegida que tienen los colegios, que generalmente son
o el salón de actos o algún aula bastante grande que puedan agrupar a por lo menos la mitad de los chicos que tiene el universo estudiantil de cada colegio para que puedan entrar todos a resguardo. Y si estás en la calle, ¿cómo identificas rápidamente cuál es el refugio? Mira, vos sabés que es muy normal que los edificios, las puertas de los edificios, Sí. no suelen tener llave, no suelen trabarse. Quedan abiertas. Entonces, sobre todo en estas épocas de guerra. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, la semana pasada, estar andando en el auto, me sonó la sirena, dejé el auto, una calle tranquila, no había tanto tránsito, estaba con un amigo, entramos, vimos gente que estaba entrando en un edificio, Claro. no éramos de ese edificio, nos metimos ahí, esperamos los 10 minutos y nos fuimos. Bien. Si no tenés esa posibilidad, de vuelta, a la vereda, al piso, A cubrirte en algún lugar. a cubrirte en algún lugar. Bueno, es fuerte, ¿no? Sí. Escucharlo de primera, en primera persona. Cierro esta parte, Gaby, por supuesto agradeciéndote, nos da mucha alegría verte. Siempre te lo digo en los móviles porque estás en un lugar muy complejo. Y bueno, vamos por supuesto a seguir en contacto. Y cierro esta parte, no sé si querés agregar algo más. Yo, en particular, teniendo la posibilidad después de un año de guerra de estar acá, agradecer al equipo de A24 todo, digo, la cobertura que se le pudo dar a la guerra desde la pantalla de A24 es algo que no se ha dado en todos los canales, no en Argentina y no en muchas partes del mundo, y la verdad Claro. que viviendo allá y teniendo un poco, más allá de la parte profesional, teniendo la necesidad de que se sepa lo que está pasando, el apoyo que ha tenido siempre A24 es para recalcar. Bueno, gracias, Gaby. Cierro con esto, el mensaje de paz, el pedido que hace el Papa Francisco. Mirá. Santi Apostoli Petrus et Paulus, decorum potestate autoritate confidium, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Maria semper Virgine, Beate Michaelis Arcangeli, Beate Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus. Ahí destaca un poco lo que hablábamos, Gaby, antes, el cese al fuego en distintos lugares. El mundo está en guerra, esto hay que entenderlo. Y hay que visibilizarlo, como decíamos recién, ¿no? Y mostrarlo. Es necesario visibilizarlo y permitime, Facu, tener Por supuesto. una opinión netamente personal Sí, respecto sí, de sí. las declaraciones del Papa. Es tan polémico escuchar en este momento las declaraciones del Papa que durante un año no ha pedido siquiera por la liberación de los 100 secuestrados, de los 100... ¿Por de qué la 100. crees? Vos sabés que es muy difícil pensar también por qué puede no haber ocurrido, porque en definitiva estás hablando de la figura representativa de la Iglesia Católica, que no debería ni tomar partido por Israel o por la religión judía, y no debería también tampoco tomar partido ni por los árabes o musulmanes o por el extremismo islámico. Entonces, está muy bien que pida el alto al fuego. Yo creo que debería cese, haberlo claro. el cese al fuego. Yo creo que igual debería Antes. haberlo pedido hace varios meses atrás. Pero más allá de pedir por el hambre en Gaza, que no ocurre desde octubre del 2023, sino que viene desde muchos años en los cuales jamás gobernó y sigue gobernando la franja, también creo que si ya se toma partido, se debería tomar partido también por los 100 ¿Cuál es, secuestrados. Gaby, la situación de Hamas hoy? La situación de Hamas, ¿Reconfigurándose? yo creo que está reconfigurándose. Está muy dañado, sí. No está destruido como Israel pretende, como el gobierno de En todo este Netanyahu tiempo, pretende. desde aquel 8 de octubre, no este, sino el anterior, Israel logra matar líderes de Hamas. Logra matar líderes de Hamas. Es cierto que está muy dañado, es cierto que está bastante aislado. Sigue teniendo cierto apoyo de Irán, aunque no el mismo que tenía hasta octubre del año pasado. No está tan eliminado, la realidad es que no está tan eliminado como el gobierno de Netanyahu declaró desde hace un año y medio a esta parte que pretendía eliminarlo. Yo creo que el hecho de que los hutíes en Yemen estén empezando a realizar tantos ataques consecutivos contra Israel, de alguna manera es lo que le está permitiendo a Irán que el mundo se centre, que la mirada se centre en el foco de los hutíes en Yemen, para que de alguna manera Hamas también y Hezbollah en el norte también puedan empezar a reorganizarse hasta volver, no sé si a tener el mismo poderío que tenían durante los últimos meses, porque es cierto que Israel los dañó y bastante, pero sí que puedan volver a tener cierto control sobre la franja. Gaby, buen regreso a casa y gracias por visitarnos. Gracias, Facu. Nos vemos pronto en la pantalla.